Ahí está. Ahora sí. Castro San Pedro, a ver si nos comentas, ¿cómo te imaginas que sea un receptor y cómo sea un fármaco, químicamente hablando? Pues el receptor podría ser como una proteína, una enzima ¿Sí? que ayude a que la molécula del fármaco pueda conectarse, bueno, pueda actuar en el sitio necesario. ¿Sí? Y cuando dice interaccionan, ¿cómo crees que puede ser esa interacción? ¿Cómo te la imaginas? Pues que el receptor pudiera ocuparse como si fueran como un rompecabezas. Volvemos al modelo de llave y cerradura, donde ponemos una cierta pieza y esa embona con la otra para que pueda actuar. Y sus interacciones pueden ser, no sé, los enlaces Ujú. Ya. y pueden ser enlaces covalentes o no covalentes. Y en los no covalentes podrían ir los iónicos y las fuerzas de Van der Waals y los de hidrógeno. Ujú. Exactamente. Otra vez, las interacciones van a estar relacionadas con los tipos de enlace que se genere. Así. Y solo en forma y en estructura son donde se da ese grado de, primero, de especificidad, pero segundo, surge un problema, digo, un concepto muy importante, afinidad. Ya comentamos también que los fármacos actúan a diversos niveles y que los mismos receptores tienen o están presentes a diversos niveles: membrana, citoplasma, núcleo. Ya también comentamos que pues, los receptores acoplados directamente a canales iónicos se encargan de hacer esa apertura o cierre del canal dependiendo de cómo van a actuar unos y otros. También se comentó que los receptores acoplados a proteínas G, estos son o actúan como en la síntesis de ese segundo mensajero químico. Y aquí los tenemos. Ahora, las interacciones recientemente comentadas por su compañera, pues va a ser mediante la unión, mediante enlaces de carácter reversible o irreversible. Irreversible no hay de otra, hay que ponerlo ahí entre paréntesis a los enlaces covalentes. La tasa de unión, ¿de qué va a depender? Afinidad. Obviamente sí es importante la concentración, la cantidad del fármaco presente alrededor del órgano blanco de la diana terapéutica y obviamente fundamental la afinidad. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, en términos de drogas de abuso, que es el que ahorita me llega a la mente como ejemplo claro? Dicen, a ver, la heroína es 10 veces más, y ustedes, estoy seguro que han leído en algún texto, en algún libro, donde dicen que el fármaco en las benzodiazepinas, su clasificación, unas van a decir que son mucho más afines o más potentes unas que otras. Pero, ¿cómo relacionar eso? ¿Por qué? ¿Cómo puedo medir, cómo puedo establecer que una benzodiazepina sea más potente o más fuerte que otra, aún administrando la misma dosis de una y de otra? Y en donde en una vamos a tener con la misma dosis un efecto más fuerte, más significativo que en otra. ¿A qué creen que se deba eso?
Alguien Los que... enlaces que se forman con los capas. A los enlaces que se forman. Bueno, aquí está la definición de la afinidad. Capacidad del fármaco o del tóxico de fijarse, de unirse, de interactuar con un receptor determinado y formar este complejo, fármaco, receptor o tóxico, receptor. Capacidad del fármaco de unirse, fijarse, interactuar con el receptor, formando esto. Si es de forma irreversible, si aquí el receptor es una enzima, entonces, y es de forma irreversible, este enlace representado aquí sería covalente. Si fuese irreversible, sería un enlace débil aquí. Como es el caso o el ejemplo que les puse anteriormente de los organofosforados y de los carbamatos. Bueno, cuando dicen que una benzodiazepina o una droga de uso es más fuerte una que otra, se debe a esto, a la afinidad. Mayor afinidad respecto de el receptor con respecto al fármaco en cuestión. Aún siendo de la misma familia, siendo el mismo mecanismo de acción, aquí la gran diferencia la va a hacer la afinidad. La afinidad, ¿cómo la medimos? Este tema se toca y se define muy bien con la ecuación de Michaelis-Menten, en donde la afinidad tendrá como un valor mayor o valor máximo la unidad, es decir, 1. Y abajo de 1, en su fracción correspondiente, pues es como se va a ir midiendo la mayor o menor afinidad. Es decir, 1 es de lo más afín que puede haber de ese fármaco a ese receptor. A eso se refiere con afinidad y es fundamental. Y luego viene otro concepto, activación del receptor. En otras palabras, o le podemos llamar actividad intrínseca o eficacia. ¿Cómo definimos esto? Bueno, como la capacidad de ese fármaco o de ese tóxico que una vez unido a su receptor lo va a activar y va a producir o va a generar un efecto biológico. Entonces, primero, un excelente fármaco es aquel que es afín, pero además es eficaz. Porque afín tiene esa gran capacidad de poder unirse, interactuar, formar ese complejo fármaco-receptor, pero además lo va a activar y le va a generar un efecto, va a producir un efecto biológico. Entonces, esas dos características son fundamentales para poder entender la farmacodinamia, el efecto que puede generar un fármaco. Y si hablamos de un tóxico, pues le pondríamos toxicodinamia. ¿Qué tipos de fármacos en función del mecanismo de acción? Vamos a ver entonces, fármacos agonistas. ¿Quiénes son estos fármacos agonistas? Ya entra en escena ese concepto que hemos estado mencionando, agonismo. Entonces, todo agonista es aquel que presenta afinidad y actividad intrínseca o eficacia. A ver, alguien que me diga un ejemplo de un agonista que ustedes conozcan pues como fármaco.
o de alguna sustancia, algún tóxico, que consideren que es un excelente agonista. A ver, vamos a escuchar aquí a Diana, Lilia. Bueno, pues busqué en internet y más o menos encontré de ejemplo la morfina o la heroína y petidina, metadona y ya otros que desconozco. Órale. Bueno, ya encontraste algunos. ¿Quién crees que tenga mayor capacidad agonista de entre la morfina y la heroína? Creo, bueno, pues es que la heroína es como un poco más tóxica, más invasiva, Sí, y la pero morfina, acuérdate mm, que la pregunta no es más tóxica o si es más invasiva. Es quién de los dos sería más agonista y por qué. Un agonista más puro, más puro, porque ahí viene la clasificación. creo que sería la morfina, creo. A ver, dinos por qué crees que es la morfina. Yo consideraría que sería la heroína porque tomando en cuenta el concepto de que agonismo es aquel que va a presentar un efecto en el organismo, yo lo veo por esa manera. La heroína tiene como que mayor tendencia a crear adicción al organismo. Entonces yo lo Bueno, veo por eso. ese ya lo de la adicción y más tóxico, más eso, pues No, es que no, bueno, yo no me refiero tanto a lo tóxico, sino que no me sé la farmacodinámica de la heroína en el organismo, pero lo que yo me imagino es que al momento de que se conecta con los receptores en el organismo, Ujú, la respuesta biológica producida, la cual es placentera, sí, este, bueno, su acción biológica es, por así decirlo, muy alta, ujú. a tal grado que ya como efecto adverso produce lo que es la adicción, pero eso ya como efecto adverso, o sea, por dicha actividad biológica, Ujú. siento que es mayor No, agonista. excelente tu respuesta, Isaac. Muy simple, bajo el razonamiento que aplicó Isaac y bajo el concepto que estamos ahorita comentando. La heroína es más afín y presenta efectos más significativos. Es más, generalmente inclusive la expresión dice es más potente. La misma literatura lo maneja así. Vamos a ver adelante por qué es más potente. Y efectivamente, hay quienes se atreven a manejar en términos de unidades, en términos de segmentos, inclusive de proporciones. Dicen, es 10 veces más potente la heroína que la morfina. Sí, pero ¿por qué? Muy simple. ¿Podemos medir su afinidad? Profesor, ¿puede ser por su estructura? Sí. ¿Cuál es la diferencia estructuralmente? Y luego, a ver, aquí acabas de mencionar algo muy importante, cómo es la naturaleza, cómo un cambio pues para mí es pequeño estructuralmente hablando. La diferencia entre morfina y heroína son dos grupos acetilos que se unen o sustituyen a dos hidroxilos en la estructura de la morfina, se sustituyen por dos acetilos y esto, fíjense, este cambio en la estructura lo hace más afín y más potente. Y se ha medido como 10 veces más potente la heroína que la morfina. Por ejemplo,
y así sucesivamente, ¿eh? Porque actualmente, pues yo les comentaba algún ejemplo de algún agonista, me dieron unos muy buenos. Y a ver, vamos a revisar otro ejemplo, alguien que nos comente otro agonista que consideren que es potente, que es puro. Aquí ya les estoy proyectando la clasificación de los agonistas. Se clasifican en puros y parciales. El puro presenta afinidad y actividad intrínseca máxima o eficacia. Ese es el puro. Y el parcial, bueno, sí muestra afinidad, pero su eficacia es menor a la del agonista puro. Entonces, ahí es donde me gustaría actualmente, si conocen o han leído, han escuchado de un agonista lo más puro posible, el más potente que hay ahorita en la naturaleza que ustedes consideren. ¿Podrían ser las benzodiazepinas? Benzodiazepinas. Pues son agonistas, pero quizá no tan fuertes, no tan potentes. Ahí revisemos inclusive su dosis letal 50 y vemos que sí hay un margen realmente amplio. Hablábamos del margen terapéutico, del margen de seguridad, y allí nos da, está relacionado también con la dosis, con la concentración que puede ser administrada. Y entonces nos permite ese margen de trabajar, de hacer una mayor amplitud inclusive en dosificación. No así en los de margen terapéutico reducido. Otro que hayan leído por allí y que digan, oh, esto sí está increíble. A ver, vamos. ¿Fentanilo, profe? No te escuché bien. Yo estaba leyendo sobre el fentanilo. ¿Quién nos está diciendo? Jessica. Efectivamente, Jessica. Ahorita ya no tanto el fentanilo, sino un derivado del fentanilo. ¿Por qué? Bueno, les voy a dar la referencia. Un derivado que se llama carfentanilo. Con este tipo de fármaco se pueden o se emplean las gentes que trabajan con animales de gran tamaño, llámese elefantes. Observen, escuchen bien, 2 miligramos de carfentanilo para dormir un elefante. ¿Cuánto pesa un elefante? Como 4 toneladas, ¿no? 4 o 5 toneladas, efectivamente. Ahora, imagínense 2 miligramos de en un humano de promedio de 70 kilos. ¿Qué le puede pasar? Un sueño para nunca despertar. Exactamente. Hay una noticia, profe, muy de un grupo, ¿no? Que acaba de salir. ¿Sí? Que falleció uno de los integrantes. Bueno, no sé si... ¿De un grupo musical o de un grupo? Ajá. Ok. Sí, bueno, nada más para que tengan una idea. Con fentanilo, con sus derivados o con la mezcla también con opiáceos, 2017, 2018, el país vecino del norte reportó un promedio de 60,000 muertes en cada uno de esos años por el consumo de este tipo de sustancias. Entonces, para mí ahorita, como de lo que he leído, creo que el agonista más puro ahorita en el mercado, en el área que la quieran poner, sería el carfentanilo. Esa sustancia, así como ingresa, llega pero con una capacidad primero de distribución, de difusión y de
llegar a su órgano blanco a una velocidad increíble. Primero. Segundo, una afinidad única, máxima de 1, porque no hay más, y con una actividad intrínseca o eficacia máxima también. Ese es como, yo lo tomaré ahorita actualmente como ese referente. Y digo actualmente porque no dudo que en unos años más salga otro todavía mucho más potente. Ahorita hablamos de 2 miligramos para dormir un elefante, pero ¿quién no dice que salga otro en ese proceso, en esa evolución constante de generar moléculas más activas, más fuertes, más potentes, y que hablemos ahora en términos de microgramos? Pero vean aquí, yo lo veo hasta, pues, increíble, pero también como espeluznante, trágico, que una sustancia con 2 miligramos pueda dormir a un ser de 5 toneladas. Imagínense. Pero bueno, allí está, y eso es real. Entonces, no hay mucho que discutir. No sé si queda claro bien el concepto agonista. Sí. Bueno, yo digo que sí. Si alguien no en su momento, por favor, hágalo saber. Bien, ahora vámonos al término antagonista. ¿Qué es un antagonista? Dice, presenta afinidad, pero no presenta actividad intrínseca. Hasta ahí viene el concepto general. Luego entonces, haciendo como este comparativo, en esta proyección, dice el agonista, pues sí genera esa respuesta. Y cuando el agonista es puro, no hay nada, en general, en su proceso normal que interfiera y que no se lleve a cabo la respuesta. En el antagonista habría ausencia de respuesta. Esto hay que ponerlo así como que entre comillas. ¿Por qué? El antagonista también se clasifica en 2. El antagonista competitivo y el antagonista no competitivo. Luego, entonces, el antagonista competitivo, es decir, aquel antagonista que podemos manejarlo también en su concepto extremo, como como si fuese un agonista puro, ahora un antagonista competitivo es equivalente a un antagonista puro. ¿Cuál es la función de un antagonismo? ¿Qué dice la palabra antagónico? A ver, rápido, investíguenlo en su diccionario. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa ser antagonista? ¿Alguien? Que se actúa de una manera contraria o opuesta a otra. Sí. Esa es su definición, su concepto en el diccionario. ¿Qué fuente consultaste? ¿Qué diccionario? ¿O Pues fue de el un de libro? Google. Es que ahorita que buscáramos y pues ve que salen primero las definiciones, pues ahí. Sí, se vale. Ok. Y se entiende, ¿no? Dice que es de Oxford. Ah, ya. Ok. No. Además, pues no, como que no es cualquier diccionario, ¿no? Que aquí lo ideal sería un diccionario farmacológico. Bueno, entonces el antagonista puro realmente es aquel que genera
una ausencia de respuesta, pero ¿de quién? ¿De quién creen que esté ¿Del receptor? relacionada? ¿El agonista? Del agonista, efectivamente. Imagínense que aquí está el agonista, se administra y ese individuo que se expuso a este agonista está teniendo la respuesta farmacológica, pero inclusive puede ser que raye ya en términos de toxicológica. Hay que administrar el antagonista correspondiente para disminuir su capacidad o nivel de respuesta de este. Y si hablamos de un agonista puro, entonces tiene que ser un antagonista puro para tener la máxima respuesta e inhibir la acción de este. Hay de dos formas. Por eso el término competitivo. El competitivo actuaría en dos aspectos. Uno, competitivo respecto del receptor. Y competitivo respecto del efecto. Es decir, algo que está generando, me vino a la mente primeramente, así de bote pronto un dolor. Bueno, entonces hay que ver, yendo a las causas, siempre hay que ir a las causas, pero finalmente lo que importa es que hay que inhibir ese dolor. Pero irnos a la etiología para saber realmente qué está causando ese dolor. Bueno, entonces son dos. Uno, competencia por el receptor y dos, competencia por efecto. Un efecto que se genere este antagonista, un efecto contrario al efecto generado por el agonista puro. Esos son los dos. Y luego vendría el otro, antagonista parcial. Aquí no lo clasificamos en esta proyección, pero el otro sería el antagonista no parcial o no competitivo. Y entonces, el no competitivo, el parcial, pues va a disminuir solamente la respuesta. ¿A qué nivel? Más o menos en términos porcentuales o aún siempre lo responden o lo ponen al antagonista no competitivo o parcial a nivel de reducción de la respuesta de un 75% en términos gráficos. El antagonista competitivo puro, absoluto, sería a niveles gráficos y en términos porcentuales de llevarlo a nivel cero. Es decir, quitar el efecto, inhibir totalmente la respuesta del agonista puro. Esa es la función de uno y de otro. Agonista y antagonista. Entonces es muy relativo cuando se dice ausencia de respuesta. No. En realidad lo que está generando sí ausencia de respuesta, pero ¿de quién? Del agonista. Si es que lo hay totalmente. Y entonces aquí tendríamos que poner al antagonista competitivo puro. Es así como debemos entender estos dos conceptos. Ahora, fíjense cómo hemos mencionado ya la clasificación de estos dos, el agonista y el antagonista. Pero hay un tercero, sinergista, que también lo medio comenté en la mañana. A ver, ¿qué recuerdan? ¿Quién me dice que es un sinergista? Pues es el que magnifica el efecto producido. Que magnifica
el efecto producido. ¿Cómo se clasifican? Yo lo encontré como sinergismo de suma y sinergismo de potencia. ¿Sí? ¿Cómo entendiste ese de suma? Es cuando la respuesta farmacológica obtenida por la acción combinada de dos fármacos es como que se unen y esta hace que aumente la potencia del que se requiere. ¿Sí? Entonces sería Y como la suma del efecto de los dos de las fármacos. dos fuerzas, por así decirlo. En conclusión, 2 más 2 igual a 4. Como un ejemplo. ¿Y de potenciación? Es cuando se administran dos fármacos al mismo tiempo y la respuesta obtenida es mayor a la que se obtiene por el de suma y a la que se obtienen por los fármacos individualmente. Sí, efectivamente. Es mucho mayor a la obtenida si sumásemos los efectos de forma individual de cada uno de ellos. Entonces, aquí aplicado a esa suma, que en vez de 2 más 3 me dé 5, esperaría entonces en estos casos una respuesta equivalente a un valor de 9, u 11, o 15, ¿por qué no? Cuando realmente el efecto es de potenciación. Esos son los tres conceptos que debemos entender muy, muy bien, muy claros. A ver, aquí no tengo forma. Regreso y les voy a proyectar el pizarrón para explicarlo. Bueno, así. Luego otro. Más o menos 50. Y otro así. Y obviamente a ver, en este gráfico tenemos integradas cuatro gráficas a su vez, 4 comportamientos. Y le voy a preguntar a Albarrán, Becerra, Michi, Karen. La primera, esta que estoy señalando, bueno, vamos a ponerle A. Y vamos a poner en ese sentido, ¿no? A, B, C, D. A equivale a qué tipo de fármaco en términos de agonista, antagonista, agonista parcial, antagonista competitivo, no competitivo, lo que acabamos de ver en el tema. Este gráfico, ¿a qué correspondería? ¿Agonista total? Agonista total o sí, estás bien, pero quizá el término más adecuado, técnico, de lo que hemos expresado, sería un agonista. Si es total, es agonista ¿Puro? puro. ¿Completo? Agonista puro. Ah, ok. Punto.
Ok. Lo vamos a poner aquí. A. AP, nomás sus iniciales. Ahora tenemos el B. Vamos a preguntarle a Gabriela Narváez. Sí. B, el gráfico B, ¿a quién correspondería? Sería un agonista, bueno, es el puro y el regular. Bueno, no sé cómo decirle regular. El de menor capacidad, bueno. Bueno, tenemos agonistas puros y agonistas parciales. Parcial, sí, perdón. Ok, entonces para ti ese sería agonista parcial. Parcial, agonista, ok. A ver, ¿qué opina Ana Karen Moreno? Pues igual podría ser el agonista parcial. ¿Podría ser? Bueno, ¿Qué respuesta pondrías aquí? ¿Podría ser? No, no vale. ¿Es o no es? Punto. ¿El de 50% o el B? No, el B. Estamos en el B. El del 50% pues es C. Ya. Sí, es agonista parcial. Tú pondrías agonista parcial. Sí. Allí, ok. Vamos a preguntarle a Brenda Yasmín. Sí, profe. ¿Qué pondrías tú en B? ¿Lo mismo? Pues sí, porque no está haciendo ni al 100%, ni tampoco diría que es un antagonista. O bueno, es que... Bueno, ok. Tú pondrías agonista parcial también. Ajá, porque en el C podría ser como competitivo. Bueno, ahorita no se te preguntó por el C. Estamos con el B. A ver, por último, Jalomo. Sí, parcial. Jalomo. ¿Qué le pondrías allí en el B? Pues igual yo pensaría que es un agonista, ¿cómo le llaman? Agonista total, por así decirlo, está alto, porque está sobre del 50%, ¿no? Entonces su efecto es alto. Sí, miren, puse ahí el 50% porque obviamente este es el 100, este sería el 75, este el 50. Y este, pues obviamente estamos prácticamente, sería en el cero efecto. Y aquí a este le pondría D, de acuerdo a ese orden. Entonces, Jalomo, tú también le pondrías y agonista parcial. Pues sí. Ok. Entonces, por último, vamos a escuchar a Isaac. Sí, tenemos a Isaac. Presente. Creo que no, ¿verdad? A ver, entonces, que nos apoye Lisbeth Quesada. ¿Me puede repetir la pregunta? El gráfico marcado como B, ¿a qué tipo de sustancia de fármaco corresponde? Estamos hablando de la clasificación recién comentada de agonista, antagonista y su clasificación de cada uno de ellos. Pues es un agonista de tipo completo.
completo. Ok. Tú le pondrías así en la respuesta. Vamos a manejar aquí el 75 para que no nos... De inicio, pues definitivamente no podemos hablar de un agonista completo porque está al 75%. Y este está al 100% de efecto. Ok. Bueno, pues creo que todos ahí le... Y lo dije en mi narrativa del tema, de cómo podía actuar un antagonista no competitivo. Profesor, ¿Sí? bueno, por lo que yo había entendido, el único que sería puro o completo sería el que presenta el 100%. Sí. El que presenta 75 y 50 sería un agonista parcial, porque en esto solamente hay una actividad, o sea, sí hay actividad, pero es inferior a la de un puro. Sí. Y A el ver, B y ahí sería te un detengo. antagonista. Y ahí te detengo. El 50, el C, presenta menor efecto al agonista puro. Efecto, sí. Sí. El B presenta un porcentaje de efecto menor al agonista puro. Sí. Sí. ¿Cómo se define o cómo comenté que se comporta el antagonista no competitivo? ¿El agonista no competitivo? No, antagonista Antagonista no competitivo. no competitivo. Pues en esto sí va a haber afinidad, pero no van a presentar el efecto. Por eso es que no se observa ningún porcentaje en la línea D. Bueno, supongo que es el 0%, ¿no? Bueno, ok. Es que ya hubo una contradicción, por eso. A ver, ok. Bueno, entonces dejamos el B pendiente. Entonces el C vamos a preguntarle a Noemí Saavedra Chabelas. ¿Qué le pondrías al C? Al gráfico C. Yo le pondría parcial. ¿Parcial qué? Agonista parcial. Agonista parcial. Agonista parcial. Sin duda. ¿Mané? Sin dudar. Sí, porque llega, pues no llega al 100%, pero si hay una respuesta, sí. Entonces, Pero entonces le pondrías agonista parcial al B, según tú. Pues aquí yo le pondría agonista parcial. De acuerdo al tema, tenemos 4 gráficos. Uno al 100, otro al 75, otro al 50 y otro al 0. Y corresponde a 4 gráficos con efecto diferente. Ya me dijeron muy acertadamente el agonista puro. Ya me dijeron el B, la gran mayoría le puso agonista parcial. Entonces, ¿el agonista parcial es C o es B? Porque luego viene otro término, otro valor. El antagonista no competitivo, ¿cuál es? ¿Es B o es D o es C? Y luego el antagonista puro o competitivo, ¿es D o es C o es B? Son respuestas. Entonces ahora, bajo ese contexto, B para ti, ¿cuál sería?
B, pues sí, B sí sería agonista parcial. Agonista parcial. Ajá, pero C, entonces... espera, ya me confundí, a ver. A ver, ayúdenle. Por eso es clase, por eso estamos abiertos a la participación. Es que en este caso, ¿por qué B y C serían diferentes? Es que yo entiendo, o bueno, tengo así ese concepto, de que un agonista parcial es aquel que tiene una respuesta inferior al agonista completo, pero que está mayor a 0. Por eso es que no entiendo por qué tendría que haber diferencia entre B y C. Ok. Y entonces B, ¿sería tu misma duda o pregunta? O sea, Ajá, es lo que no entiendo entiendo es por que qué B y C ambos serían parciales. Ya. Y ya ven cómo no me ponen atención cuando estoy... Profesora, y hay algo que no, bueno, ya me confundí, la verdad, porque tengo una gráfica parecida, pero para mi cuestionario de laboratorio. Y en el cuestionario me aparecía que tanto es D, que B y D era parcial y C es neutro. Ya. No, nada más que es diferente el gráfico en estudio, ¿eh? Es diferente. Aquí en este mismo gráfico yo estoy desglosando y lo que estoy comparando y para poder identificar respecto del efecto en términos porcentuales. Hay bibliografías que inclusive sí son como muy específicas y dicen, a ver, un agonista parcial generalmente tendrá una respuesta, próxima al 50%. Inician diciendo que menor a la del agonista puro, eso es cierto, pero ¿qué tanto? Bueno, la ubican en aproximadamente la mitad o el 50% del efecto. Cuando les expliqué el tema antagonista no competitivo, dije que solo iba a lograr una disminución del efecto del agonista puro, antagonizándolo. Pero es no competitivo, entonces obviamente que el efecto antagónico va a ser pequeño, digamos, y entonces yo les mencioné de aproximadamente un 75% de referencia. Y bueno, creo que ha de estar grabado por ahí para los que lo escuchen. Profe, entonces, ¿sería un antagonista competitivo en el 75%? No. Es que, o sea, sí, Sería un no competitivo, dijo, ¿no? Un no competitivo. ¿Sí? Aquí sería un antagonista no competitivo. ¿Por qué? Profesora, ¿y por qué sería no competitivo si se supone que el no competitivo es irreversible? Si se supone, Bueno, no. Tú administras el antagonista cuando dice no competitivo. ¿A qué se refiere cuando es no competitivo? ¿Que no va a interferir con el efecto del fármaco? No, al contrario, no va a competir con quién o con qué. Con el fármaco. El receptor. Por el receptor con el fármaco agonista puro. No va a competir. Entonces, es como si fuese de efecto, competencia por, él va a actuar a otro nivel, en la misma, si ustedes quieren, en esa diana terapéutica, pero en otro tipo de receptor. Es decir, no va a competir por el receptor con este. Y entonces, obviamente, el efecto que va a generar de disminución de este agonista puro va a ser menor.
Va a ser mínimo, de un 25%, o sea que aquí vamos a tener solo un 75% de respuesta. En promedio, ¿eh? Así va. No va a competir, pero para eso tenemos el antagonista competitivo puro, porque este sí va a competir por ese receptor y vean el efecto hasta dónde lo manda. Al 0% de quién, de este, pero al 100% de este. O sea, este está siendo, este antagonista competitivo puro, está siendo muy eficaz, muy afín y también muy eficaz en su nivel de respuesta, es decir, está antagonizando todo el efecto de este antagonista puro. Por eso es que aquí se refiere como, inclusive vean el gráfico, una línea. No hay respuesta. Aquí no hay efecto. Esa es la relación. Entonces, agonista parcial, sí, un promedio al 50%. Estamos hablando de estudios de a mismas dosis, mismo todo, porque inclusive vean el gráfico cómo lo represento. En el mismo nivel. Nada más, ya el efecto también cómo lo expreso. Y entonces, esta es la correlación de. Pero explicado nada más este gráfico a ese tema. Es decir, cómo en un mismo gráfico puedo entender al agonista y al antagonista en su nivel de efecto y en su clasificación correspondiente. A eso me refiero. ¿Sí? Por eso este tipo de gráfico es excelente, pues, para podernos explicar con esto. Porque en otro contexto yo podría estar comparando agonista puro, agonista parcial. Y entonces yo vería esto así, mira. Y dependiendo de la dosis, del estudio, van a ver gráficos en este sentido. Así. Y otros inclusive más largos. Pero dependiendo, tenemos que poner mucho detalle a la lectura, al tema, a la nota que ponen debajo de cada gráfico, qué están estudiando, qué están comparando, qué están analizando. Eso es importante, ¿eh? Para que no nos vayamos a confundir en respecto de este tema. Ahorita nuestro tema es agonista y antagonista con su respectiva clasificación y los efectos que estos se pueden medir y expresar gráficamente en este sentido. No sé si quedó duda. Sí, profe, yo. Dime. Entonces, el agonista puro es el que nos da un 100% de efecto. Si nosotros vemos una gráfica donde además tiene otra curva entre 50 y 100%, ¿estaríamos hablando siempre de un antagonista? ¿Pero de qué carácter? Y siempre y cuando en el estudio yo haya trabajado con un antagonista. No sé si me explico. Ok. Sí, o sea, dependiendo o sea, por ejemplo, la gráfica de arriba que nos estás mostrando, sí. Se están tomando agonistas y antagonistas. Sí. Entonces, por eso debemos identificar que los agonistas, el agonista parcial es el 50%, el agonista puro es el 100%, y la presencia de antagonistas nosotros la podemos ver en el 75% y en el 0%. Efectivamente. Entonces, se tiene que ver el contexto, si hay agonistas y antagonistas dentro del estudio para identificar en la gráfica cuál es cuál. Exactamente. Creo que mejor no lo pude yo haber dicho. Así va. Entonces, siempre no porque veamos un gráfico que así, sí, pero a ver, ¿qué tipo de fármacos estoy estudiando y comparando?
qué tipo de fármacos estoy midiendo el efecto. Uno de los dos son agonistas. Obviamente que el que tenga una mayor respuesta al 100, pues es un gran antagonista, un antagonista puro. Inclusive puede ser que se encuentren con gráficos donde tengan esto. No está llegando al 100%, ¿eh? Sí es un agonista, pero ¿qué tan potente es? ¿Qué tan fuerte es? Entonces, para poderlo poner en términos de un agonista puro, debe llegar al 100% del efecto. En ese. Sí, y va a haber otros donde, pues en este mismo, tengan estas respuestas. A la mitad. Y están midiendo un agonista. O puede ser que efectivamente en dos gráficos también tengan uno al 100% un agonista, pero también el efecto antagónico de este fármaco con otro. Y entonces, ¿qué tan eficaz está siendo uno y otro? Excelentes. Este es un excelente antagonista de este fármaco agonista, etcétera. Depende mucho, entonces hay que leer muy bien qué me están pidiendo, qué estoy teniendo, qué estoy estudiando, qué estoy relacionando. No puedo irme simplemente porque estoy viendo un gráfico aquí que a la mitad es un agonista parcial, o que al 75% es un antagonista. No, hay que ver muy bien qué estamos estudiando. Y aquí lo dijo muy bien Jalomo, los agonistas con respecto a los antagonistas. Esa es la expresión gráfica de estos conceptos que estamos revisando. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí en ese contexto? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, vámonos ahora otra vez al anterior. Y ese anterior sería este. Bueno, ahí están viendo la proyección. Sí. Sí, profe, sí se ve. Muy bien. Entonces, vamos a relacionar que en algún punto, vean, ustedes tocamos ese tema en la mañana y aquí de manera conceptual vamos a revisarlo. Entonces, vean, dosis, eficacia en cuenta, afinidad y potencia, pero la pregunta es al 50 y hablamos de afinidad y potencia. Dosis eficaz. Luego viene otro dato, efecto máximo, actividad intrínseca, eficacia. De estos dos, ¿cuál pensarían que fuese más potente? Y se aplica la pregunta. Vamos a verlo más adelante, para no adelantarnos. Y luego la pendiente en este tipo de gráficos, ¿a qué se refiere? Vean entre paréntesis, margen terapéutico. Ahí ahorita lo vamos a revisar. Vean el contexto, la expresión de la gráfica general, típica, dosis respuesta, pero de un fármaco agonista. Efecto máximo, agonista. Vean la dosis efectiva 50, pues obviamente a la mitad, y aquí tenemos el umbral. ¿Qué es el umbral? A ver quién me dice. ¿Quién me comenta así de manera rápida, sencilla? Una Pues idea. es cuando ya se presenta una respuesta, ¿no? ¿Sí? ¿Qué estamos relacionando aquí en este umbral?
Vean, respuesta, ¿a qué nivel? Y del logaritmo de la dosis. Y aquí lo estamos poniendo. ¿Es la dosis mínima? ¿Sí? ¿Qué qué? ¿Qué es la dosis mínima? ¿Y qué qué? Que produce un efecto, una Que respuesta. produce un efecto. Efectivamente. Ese sería el umbral. Observemos este en términos de eficacia. Describe la intensidad de la respuesta, pero causada obviamente por el fármaco. Y estamos hablando que si hay respuesta, hay una actividad intrínseca, hay una eficacia. Efecto máximo lo hay en el fármaco A. Y aquí estamos midiendo, vean, de forma ascendente la flecha amarilla, una mayor eficacia. Entonces, ¿cuál es más eficaz del fármaco A, B o C? Pues el A, ¿no? Porque tiene el efecto al 100%. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, quizá eso me diga todo, pero pues obviamente la flechita amarilla me está indicando mayor eficacia. En este sentido va. Lo podemos representar así. Y efectivamente en el fármaco A estoy teniendo el efecto máximo. Vean el B, vean el C. Entonces, veamos ahora en términos de potencia. Concentración del fármaco necesaria para obtener un efecto determinado. Primero, acuérdense, debe haber una afinidad y luego una eficacia. Una eficacia que va a estar dada por la actividad intrínseca o el efecto, ojalá siempre fuese el efecto máximo. Entonces, dosis eficaz 50 dice, eficaz 50. Dice la dosis de un agonista que causa el 50% de su efecto máximo, el 50%. Pero como hablamos de el efecto máximo, y aquí estamos en términos de medición del efecto contra el logaritmo de la dosis, entonces esperaríamos que nuestra respuesta estuviese a este nivel, al nivel máximo. Entonces tenemos A, B y C. Y como lo queremos medir es la potencia, entonces, ¿cuál es más potente de estos fármacos y por qué? Parece muy obvio, pero hay que fundamentar por qué. A ver, ¿quién me lo comenta? A ver, alguien que no ha, pues... Porque con una concentración menor se llega a su dosis eficaz 50 en el caso del efecto A. Y con el con el fármaco A y con el fármaco C se necesita una mayor dosis para alcanzar su efecto. Bueno, para la dosis eficaz 50. Sí. Como que al principio no te lo escuché muy bien. ¿Lo podría repetir? Que el fármaco A tiene una mayor potencia porque se necesita una menor concentración para alcanzar su dosis eficaz 50. Sí. Si yo pongo el fármaco B, a ti mismo la pregunta, si yo pongo este fármaco B aquí a este mismo nivel, prácticamente quedaría encimado. Entonces,
Si así fuese, tendría una potencia muy similar, para no decir igual, que el fármaco A, pero no es el caso. Aquí obviamente entonces la potencia la vamos a medir en este sentido, de nuestros gráficos. Pero ¿qué pasaría si yo tengo, a ver, por favor, ahí atención a todo, un gráfico donde, creo que aquí no puedo dibujar nada, ¿o sí? No. Sigan mi cursor. Un gráfico donde inicia aquí y se desvía hacia acá, más o menos al 75%, así. ¿Cuál de los dos sería más potente? ¿Cuál de los dos sería más eficaz? Profe, nada más que creo que hay un problema con el cursor, está un poquito como atrasado y no, bueno, al menos en mi pantalla no alcanzo a ver, de repente aparece en un punto y luego en el otro, no le puedo dar como seguimiento. Ah, ok. Qué buena observación. Entonces déjenme, avanzamos en los subsecuentes, creo que hay un ejemplo así, relacionado con mi pregunta. Bueno, a ver, ¿cuál es más potente? Es muy obvio, pero expliquen por qué. A ver, Jalomo, te escuchamos. A ver, ¿de cuál, profe? Ah, es que no cambiaba la... ¿Cuál es más potente de esos dos entre A y B? Sí. Ya dijo que el B, ¿o cuál? El A. No. Ah, ¿no? Fue mi niño, pero lo dijo mal. El A es el más potente, profe, porque se supone que estamos teniendo un efecto 50 antes que el de la gráfica B. Bueno, si lo queremos poner en términos de 50, eficaz 50, pero con un efecto máximo. Ambos. Vean. Sí. Efectivamente, pero ¿cuál es la diferencia entre A y B? Dijiste que el efecto 50 es sano. Pues ¿a qué se debe? Según yo es el tiempo, ¿no? O sea, el A es más potente, o bueno, por lo que yo tengo entendido, también la potencia tiene mucho que ver con el tiempo. Si el A tiene un efecto o llega a un máximo más rápido. Allí te voy a detener. Acá es efecto. En las coordenadas de las Y es efecto. Y de las X es logaritmo de la dosis. Oh, cierto. Entonces es por concentración de la dosis. La concentración de A es menor y llega a un punto máximo, más rápido. ¿Y cuál de los dos es más eficaz? Pues es que dependiendo, porque si por ejemplo si es un fármaco y lo que busco es que me dé un efecto retardado, tendría que ser el B, para que tenga un efecto más largo, ¿no? Mientras que si lo que busco es, por ejemplo, un dolor y que me baje rápido, ocuparía el A porque en concentración menor llego más rápido al efecto deseado. Ya, entonces, tú dices que es más eficaz el A. ¿Cómo se mide o en función de qué está la eficacia? Ya vimos un ejemplo anterior. Déjeme pensarle la respuesta. Profe. ¿Sí? Bueno, los dos son igual de potentes, pero no, los dos son igual de eficaces, porque igual los dos llegan al 100% de la eficacia, ¿no? ¿No o sí? Bueno, sí. Exactamente. Los dos son eficaces. Los dos, porque llegan al máximo de su efecto. Pero el A es más potente.
efectivamente, porque la dosis, el logaritmo de la dosis en este parámetro alcanza mucho más rápido el efecto máximo que el B. Entonces, los dos son eficaces, pero el A es más potente. Además, hay que observar muy bien cómo sería aquí la pendiente en uno y en otro. Pregunta, ¿quién me contestó ahorita recientemente? Lisbeth Quesada. Lisbeth. A ver, tú misma, Lisbeth, si en el B, es que no visualizan mi cursor, ¿verdad? A ver si preguntando en la descripción me logro expresar de la manera adecuada. Tengo la curva B, pero de esa curva B sale una segunda curva con una pendiente más prolongada, es decir, ya no tan vertical como la que tenemos ahorita, sino más inclinada, digamos. ¿Cuál sería más segura o cuál sería menos segura según lo queremos expresar o lo queremos ver? En términos de como solo gráfico B, que tuviésemos otra gráfica similar o paralela, pero con una pendiente más acostada, más inclinada, no tan vertical. Esa, también vamos a manejar esos dos parámetros. ¿Quién de las dos sería más potente? ¿Quién de las dos sería más eficaz? Y yo creo que aquí voy a tener que salirme y poderla dibujar. Porque si no, no me voy a dar a explicar bien. Aquí. Aquí, en términos de potencia y de eficacia, ¿cuál sería más? ¿La A o la B? La A es más eficaz que la B. La A es más eficaz que la B. ¿Quién es más potente? Son iguales. ¿Iguales de potentes? Bueno, yo supongo que sí, porque están como juntas. Entonces necesitan como... Bueno, sí, porque están como juntas. Bueno, no es que necesariamente estén juntas, sino que están teniendo en ese parámetro, una respuesta similar. No igual, similar. Y dices, bueno, entonces aquí, ¿qué está pasando con A y qué está pasando con B? ¿Quién es más potente? Ya me dijiste muy bien que A es más eficaz que B. Ahora, la potencia. Me estás diciendo entonces que la potencia va a estar en relación con la pendiente correspondiente de las curvas. Cuando en ejemplos anteriores también hemos medido y establecido que la potencia va en ese sentido. Obviamente aquí es logaritmo de la dosis y acá es efecto.
tú le pondrías en respuesta a la A y a la B potencia igual. Sí, yo se lo pondría que es Igual. igual. ¿Alguien más pondría algo diferente? ¿Y por qué? ¿O igual? Vamos a escuchar a Karen. Karen Albarrán. Pues yo diría que la potencia es mayor en el A. ¿Por qué? Miren, bueno, yo creo que en todas las áreas del conocimiento, en todas, aún en las, por ejemplo, en el derecho, en esto, en aquello, para allá y para acá, porque una de las partes fundamentales de toda área del conocimiento, pues primero va a ser la observación y segundo va a ser esa constante o ese constante cuestionamiento de retar tanto los paradigmas como las leyes, como lo que sea, la norma. Entonces siempre hay que estarnos cuestionando, preguntando, ¿es el mejor modelo? ¿Es lo mejor? ¿Es la mejor? No. Entonces por eso siempre en nuestra área va a haber el signo de interrogación. ¿Por qué a tu respuesta? Explícame por qué la estás dando así. Bueno, ya te interrumpí. Porque, pues no estoy segura, la verdad, pero yo diría que porque el efecto se logra más rápido. Porque el efecto se logra más rápido. Y si hablamos de términos de efecto, ve, aquí está. Aquí tiene que ascender más. En teoría debería consumir mismo tiempo, porque pues prácticamente si lo ponemos contra el tiempo, vemos que es prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Profe? Sí. Bueno, es que yo tengo que, bueno, que la potencia está determinada por la cantidad del fármaco y que, bueno, la inclinación que se muestra esta es por el grado en el que se incrementa la respuesta en relación a la dosis. Entonces, si comparamos A y B, creo que ambas tienen la misma potencia. La misma potencia. Porque tienen la misma pendiente. Más sin embargo, en la parte en la que, bueno, en lo que había comentado de la eficacia, pues se puede observar que realmente A es más eficaz que B. ¿Por? Porque, bueno, si lo vemos en el porcentaje de la respuesta a un 100%, pues se puede ver que A puede llegar al 100, mientras que B, pues suponiendo que tenemos escala, podría llegar a un 80. Bueno, pero es obvio que es una proporción menor, ¿no? Que es menor el efecto ahí. Efectivamente. Entonces, efecto, logaritmo de la dosis. B tiene menor efecto que A. Ya su compañera lo dijo muy bien. Sí, efectivamente, A es más eficaz que B. Pero ambos presentan una potencia muy, muy similar. No soy de la idea de decir una potencia igual, porque siempre va a haber diferencias pequeñas, mínimas, y eso ya no lo hace igual, pero sí muy similar. Entonces podemos ponerlo en el contexto de una potencia muy similar de A y B, pero donde A es más eficaz que B, efectivamente. Aplicando
ya en sentido estricto los conceptos que hemos estado revisando. Acuérdense que finalmente de eso se trata. Vámonos al siguiente. Esta. Y ahora sí. Indica el nivel de variación de dosis para modificar, vamos a mover aquí esto, el grado de respuesta. A mayor pendiente, el fármaco resultará menos seguro. Pregunta, observen bien la gráfica. Hay varias etapas: sedación, hipnosis, coma. Es decir, efecto contra dosis. Observamos los gráficos y entonces vamos a dar respuesta. El color naranja, el gráfico naranja o el primer gráfico, digamos que sea la A. Y la verde, segunda gráfica, sería la B. Vamos a darle respuesta a la pregunta. Si buscamos sedación, ¿cuál es más seguro? ¿Quién me dice de manera concreta, completa, inclusive por un punto en el examen? Directo. A que vean que estoy de buenas ahora. Se puede decir que el que tiene... Permítanme. Se puede decir que se busca, bueno, para tener una operación más segura, vamos a usar el que tiene el amplio de un margen más amplio el margen de seguridad más amplio. Allí, ¿cuál sería el margen de seguridad? Bueno, yo tengo entendido que cuando tenemos un margen de seguridad amplio, este está dado por la dosis, si no me recuerdo, y va a ser, bueno, la curvita de color naranja, porque si lo vemos así, la dosis o bueno, la cantidad del fármaco es más, pues tiene mayor rango antes de llegar a la hipnosis o al coma, a comparación de la verde que está pues, más cercana. Más cercana. Entonces, ¿cuál sería el margen de seguridad? Porque tú estás hablando de margen de seguridad en la curva naranja. ¿Cómo es que estás diciendo que es mayor o menor? Es decir, ¿en función de qué dices o afirmas que es mayor? Bueno, es que en el laboratorio nos habían dado, ¿cómo se llama? Pues unos datos en la cual si reflejábamos en nuestra curva, podíamos ver que bueno, es el porcentaje de... se me fue el nombre, permítame tantito. Yo lo había interpretado por el porcentaje de letalidad, por decir, si nosotros teníamos a nuestras ratitas y el porcentaje de letalidad bueno,
en la que cada una de las ratas presentaban a mayor concentración, se mostraban sedadas. Esto quería decir que si íbamos graduando la cantidad del fármaco, pues esta ya iba a llegar a cierto punto en la que ya el porcentaje de nuestras ratas ya no iban a estar sedadas, sino hipnotizadas o muertas. Entonces, la sedación, pues es, como sabemos, es un punto antes de llegar a la hipnosis y a concentraciones, pues en este caso, a la dosis 15, sabemos que la mayoría de las ratas todavía van a poder, pues todavía van a poder aguantar esa concentración para no llegar a la hipnosis. No sé si me di a entender. Yo sí te capto bien la idea, pero no sé si realmente tú te la estés entendiendo la pregunta donde dice cuál es más seguro, pero respecto de la sedación. Tú me hablas o lo relacionas esto con respecto al margen terapéutico. Sí, estás bien, pero nos hace falta como que nos expliques más, un poquito de forma más específica. A ver, no sé si, profe, los demás que están participando, se entendió lo que explicó su compañera. Pues creo que más o menos. Yo lo que estoy entendiendo de la gráfica, ¿sí?, es que tomando en cuenta lo que es su pregunta de cuál es más seguro, para mí es más segura la gráfica naranja porque tomando en cuenta el espacio de dosis que hay dentro de lo que son las concentraciones de sedación, es más amplia o bueno, sí, es más larga lo que es la naranja, dado que la verde, su potencia es mucho más alta. Entonces, si no se tiene... ¿Por qué es más potente la verde que la naranja? Porque la inclinación de la pendiente está más vertical, por decirlo así. Sí. Entonces es más rápido la concentración va de aproximadamente 12 a 15, no sé, miligramos, por ejemplo, que ese es como que el intervalo donde se puede dar sedación y pasando de ese ya se da la hipnosis. Mientras que en la gráfica naranja las concentraciones van aproximadamente del 6 al 15, que es un rango mucho más elevado para poder trabajar ahí en ese término lo que es la sedación. ¿Y por eso consideras que es más seguro Es más segura la naranja. La naranja. Muy bien. Bueno, ya llevo 2 respuestas. Una última. Vamos a preguntarle a quién quiere participar. ¿Una tercera? Pues pienso algo igual muy similar a lo que dijo el compañero, de que en la curva verde a menor dosis se llega a una respuesta más rápida que con la curva naranja. En la curva verde se empieza a dosificar desde... Nunca he visto la de Tarzán. Permítame. Ok, ahora les pregunto a los dos, a Jalomo y a Isaac, ¿cómo relaciono el margen terapéutico en ambas? ¿Cuál es de mayor margen terapéutico y cuál de menor, si es que lo estamos visualizando? Margen terapéutico. ¿Sería la naranja, profesor? Bueno, hay que decir cuál curva, pero ¿por qué? Porque si tomamos al margen o índice terapéutico, tomamos a la dosis mínima, la dosis mínima eficaz como la sedación y la dosis mínima tóxica como hipnosis, hacemos la relación así, la calculamos y esta nos tendría que dar entre un rango de 10, mayor a 10. Y podría, nos indica que es muy segura de utilizar y tendríamos
que administrar un poco más de dosis para poder llegar a un índice tóxico, por así decirlo. Ujú. Bueno, buen punto. Y a ver, Isaac, ¿cómo explicarías tú el margen terapéutico relacionado con tu respuesta y estos gráficos? Pues tomando que la misma fórmula del índice terapéutico es la mera relación entre la dosis letal sobre la dosis efectiva, aquí es que es que A ver, pregunta. Ok, yo lo veo de esta manera. Sí, ok. Tomando que el margen de hipnosis empieza con una dosificación de 15 a 25, por así decirlo. Entonces, si sacamos, o sea, yo lo veo de esta manera, el índice terapéutico sería dosis letal sobre dosis efectiva. Si, si sacamos el índice terapéutico de las dos gráficas, yo lo tomaría desde la naranja, que sería de 0 a 15 aproximadamente, cuando empieza a tener la dosis letal, que ya sería hipnosis, sería como 15 sobre 20, por así decirlo, porque la hipnosis ya llega hasta a un valor de 20 miligramos, mientras que en la verde, Ay, espera, me está diciendo bolas. Ok. Está complejo. Profe, pero bueno, si A lo ver. vemos gráficamente, Sí. a lo que volvemos igual a lo de la pendiente, Tú eres pues la primera que comentó, ¿verdad? podemos ver que ¿cómo se llama? Bueno, que la inclinación de la gráfica naranja, Sí. Volviendo al punto de que la inclinación a lo que yo tengo, ¿cómo se llama? Visto, tiene que ver con la variabilidad. Entonces, si esta es muy inclinada, pues tiene que ver en la respuesta. Entonces, yo creo que por el hecho de que como tiene los puntos, bueno, las líneas de la parte de sedación que está hacia abajo, es que no sé qué unidades tenga, pues se puede ver que está menos inclinada a comparación de la verde. Entonces, la verde tiene una mayor pendiente, y si tiene ¿Y una eso qué mayor implica? pendiente, Sí. es de que hay un grado más alto o más rápido en la respuesta del fármaco, ¿no? Entonces, bueno, es que yo esperaba si dice, si tiene una mayor pendiente, Ajá. entonces quiere decir que el fármaco del gráfico verde es más que Más rápido. más rápido. ¿Cómo lo expresamos en vez de rápido? Es más potente. Más potente. Más potente, es el término. ¿Sí? Ajá. Es mucho más. Y mira, aquí lo dice muy bien. Mayor pendiente. ¿Quién tiene mayor pendiente de estos dos gráficos? El verde. El verde es el de mayor pendiente. Y resulta menos seguro. ¿Por qué? Porque vean la dosis, y aquí es donde entra efectivamente ese margen terapéutico, pero respecto de la sedación nada más. Es menos seguro porque con una dosis menor alcanza rápidamente el efecto. Y vean en cambio la curva naranja,
todo el tiempo que nos llevamos, toda la dosis que nos llevamos, prácticamente casi hablamos si de 6 a 15 y de 12 a 15. ¿Qué diferencia hay entre 6 a 15? Hablamos de 9. Y de 12 a 15, 3 a 1. Entonces realmente es mucho más potente. Y así lo dice, lo ve, lo expresa la pendiente misma. Que a una dosis menor adquiero con menor tiempo inclusive el efecto de sedación. Si me excedo, obviamente, por eso es que estaría clasificado como el menos seguro. Aquí está, a mayor pendiente, el fármaco resultará menos seguro. Y ese es el verde. El más seguro, en consecuencia, pues es el naranja. Y observamos su pendiente. Desde dónde está hasta acá. Realmente, nada que ver en comparativos de pendientes. Uno es muy, muy marcada y la otra, pues, extendida prácticamente. Y hablamos de ángulos diferentes en pendientes. Bueno, esa es exactamente la respuesta esperada. Primero, el más seguro es el naranja, pero había que explicar por qué. Y ya entre 2, entre 3, explicaron muy bien esta parte del por qué, con observación respecto y descripción respecto de este parámetro de dosis y efecto, que es lo que estamos midiendo. Y solo estamos preguntando respecto de sedación. Porque tanto en hipnosis como en coma el comportamiento ven muy, muy similar. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Fueron 3, pues entonces repartimos el punto entre 3. Pues un punto cada quien, ¿no? Sí, profe, un punto cada quien. Entonces, uno, pero bueno, debí de haber dicho uno para el primero nada más, ¿verdad? A ver, entonces hablamos de, Jalomo, hablamos de Isaac y hablamos de Gaona. Diana Laura Gaona. Un favor, me recuerdan, el día del examen me ponen una notita ahí, participé, un punto más por participación de clase anterior. O ahorita que les pase lista me dicen, ¿no? Bueno, no, la idea es no pasar lista porque obviamente que la asistencia va a ser pues baja. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna duda? Por el momento creo que no, profe. Okay, no, profe. No, creo que no, profe. Muy bien. Algunos ejemplos de fármacos, neurotransmisores, autocoides, hormonas, etcétera, agonistas. Pero yo ya les di mi ideal de agonista. Bueno, no es ideal, sino el referente de agonista. Que hasta el momento estamos hablando de un derivado del fentanilo. Por la dosis tan pequeña y el efecto tan alto, tan significativo. Yo creo que en la evolución de la síntesis de fármacos nos vamos a encontrar con grandes sorpresas, donde en vez de hablar de miligramos, estaríamos hablando de microgramos. Y en su caso, después, ¿qué sigue de microgramos? ¿Quién me dice de microgramos qué seguiría? ¿Picogramos? No. Nano. ¿Nanogramos? ¿Y de nano?
Picogramos. Picogramos, efectivamente, así va. Muy bien. Entonces ya quedó también como esa discusión, al unirse el receptor, pues reduce la fijación del agonista a su receptor. Estamos en el tema de antagonista. Disminuye o inhibe el efecto de un fármaco agonista. Pero ¿qué tipo de antagonista? Y aquí está la clasificación, vean, el competitivo o el no competitivo. El no competitivo hará esto, disminuye o inhibe el efecto. Aquí sería disminución del efecto de un fármaco agonista. El competitivo inhibe el efecto del fármaco agonista. Y ahí tenemos igual un comparativo. Agonista más antagonista, y luego más antagonista. Fíjense, precisamente por eso la expresión de este tipo de gráficos. Luego puede ser que nos confundamos. Aquí solo estoy midiendo agonista. ¿Y qué pasa si yo a ese agonista le pongo un antagonista? ¿Y qué pasa si le agrego otro antagonista? ¿Esto qué quiere decir estos dos en el caso del rojo y el verde? ¿Los puedo representar así? Sí. O también lo podría representar uno al 75% y otro, pero vean, están alcanzando en ambos casos el efecto máximo. Luego entonces, la otra forma única de expresión, tanto para el rojo como para el verde, debe de ser una línea horizontal, paralela al logaritmo de la dosis. ¿Por qué? Porque estoy en estas dos obteniendo el efecto máximo. Es decir, estoy inhibiendo al 100% el efecto del agonista. Y el agonista en su expresión es un agonista puro, eficaz, potente, porque está alcanzando ese efecto al 100%. No sé si me expliqué allí. ¿O les genera duda? Aquí vean un antagonismo no competitivo en función de, aquí están agregando un antagonista y están agregando un segundo y vean las respuestas, cómo obviamente van comportándose en descenso. Entonces, aquí es básicamente con fines didácticos, demostrativos, académicos, cómo puede ser la función del antagonista. Si es no competitivo, vamos a tener una respuesta promedio del menor al del agonista puro, pero en un promedio aproximado o cercano al, digamos, al 75% de respuesta. En su concepto también basal, el agonista parcial tendría una respuesta de un 50%. Pero obviamente que esto va a estar mucho en función de esto, señores, de la dosis. Si yo administro el porciento de dosis similar a este o igual al de este, entonces, ¿qué debo esperar si se trata en este segundo de un agonista parcial? Bueno, pues al 50%. ¿Qué voy a esperar de un antagonista no competitivo, pero igual, misma dosis, mismo todo? Entonces, de un promedio de un 75%. Pero, si tengo una respuesta paralela horizontal, entonces sería un antagonista de tipo competitivo, puro. Y así es como podríamos ir analizando todas y cada uno de las respuestas y de los gráficos
respecto del tema en cuestión. Viene por último un concepto que se llama tolerancia. ¿Qué es tolerancia? ¿Quién me dice? ¿Nadie? A ver, Jennifer, coméntanos. Creo que eres la única Jennifer aquí. Tolerancia. Aquí este concepto es, a ver si me están escuchando o no, porque como que oigo mucho silencio. Sí, profe, sí se escuchan. No, sí, profe, sí lo estamos escuchando. A ver, Jennifer, ¿no? ¿Sí estás presente? Sí, profe. A ver, coméntanos entonces. Aquí estoy. ¿Qué es tolerancia? Estoy diciendo yo. Bueno, a lo que, como lo entendí, ¿Sí? vendría siendo como la resistencia, ¿Sí? digamos, al fármaco. Resistencia al fármaco. ¿Y qué más? Tolerancia, resistencia al fármaco. Como que, ¿qué más? Sí, es que queda eso muy general, muy abierto y da pie a muchas respuestas. Ah, ya. Y muchas preguntas. A ver, ¿alguien más? Jalomo, otra vez. Es que no. ¿Me escucho? Sí, sí te escuchamos, sí. Es que está fallando mi compu. Pero bueno, la tolerancia, como lo indica aquí su misma imagen, es la disminución gradual. Yo tengo entendido que la tolerancia a un fármaco es el hecho de que si es un medicamento que consumimos, por ejemplo, como el captopril para las personas que tienen hipertensión o algún medicamento que se toma de por vida, como le llaman, uno tiende a generar cierta tolerancia o cierta resistencia al efecto del fármaco, por lo cual en cierto momento tiene que aumentarse la dosis o cambiarse el fármaco a un medicamento más efectivo o de mayor potencia para que pueda obtenerse el mismo resultado, dado que con el primero ya no hay no está la respuesta deseada. Ok. Entonces, Jennifer se refería a la resistencia al efecto del fármaco, me imagino, o al fármaco respecto de su respuesta. Pero bueno, era muy amplia. Bien. A ver, vamos a escuchar a Jessica. ¿Qué nos comenta? Pues lo que yo entiendo por la tolerancia es que mientras se administran dosis repetidas, el sujeto, el paciente va perdiendo sensibilidad al efecto del fármaco y necesita una dosis mayor. Ya, por sensibilidad te refieres a que el paciente ya va perdiendo su capacidad de respuesta respecto de este fármaco. Sí. Ok, muy bien. Traducido al español o al chino o al ruso, sí, efectivamente, se desarrolla tolerancia cuando se requiere ya de una mayor dosis para tener o alcanzar efectivamente el mismo efecto. Mismo efecto terapéutico si hablamos de fármacos. Si hablamos de, no sé, de sustancias como las drogas de abuso,
las que desarrollan tolerancia, efectivamente, igualmente, pues se requerirá de una mayor cantidad para tener el mismo efecto. Eso es tolerancia, finalmente, traducido en 4 palabras, si así quieren. Vendría otro término, taquifilaxia, la pérdida del efecto, pero de una manera rápida, brusca. Y esos son casos ya como especiales con porcentajes realmente bajos que puede ser que se presenten, pero estaría en función de la, pues, hipersensibilidad de varias características de la variabilidad biológica, entre otras, genética, polimorfismo, etcétera, etcétera, etcétera. Otros aspectos que no podemos dejar de lado y debemos estar considerando para estar en posibilidad siempre de poder dar una respuesta realmente, una respuesta lógica, confiable, técnica, que tenga un fundamento. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda o comentario? Y básicamente, pues creo que ya nos llevamos no 1 hora, sino fueron 2 horas. Entonces, hasta aquí llegaríamos con el tema de la farmacodinamia. Espero que en el tema de receptores que se fue comentado aquí, también lo hayan investigado muy bien, y si no, pues denle también esa lectura para que lo tengan igualmente muy claro, igual que los conceptos que hemos revisado todos aquí de la farmacodinamia. ¿Qué es? ¿Cómo se clasifica? ¿A qué nivel actúa? Los receptores, dónde se encuentran, dónde se localizan, cómo se clasifican, los fármacos, cómo son, cómo los clasificamos en términos de efecto respecto de un agonista, de un antagonista o, en su caso, de un sinergista. Ese es como, en esencia, la revisión del tema de la farmacodinamia. ¿Alguien le queda alguna duda o comentario? Pues creo que no, profe. Bueno, si no es así, entonces efectivamente grabé la clase, la subo, les mando también el enlace, sobre todo para aquellos que no estuvieron presentes y ya ellos puedan en su momento tener la oportunidad de verlo, escucharlo y para que arriben al mejor momento el día del examen, que pues ya está acordado. Entonces el lunes aplicamos el examen. Se elabora, ya casi está elaborado, y se programa pues para el lunes a las 12 horas del día lunes. Allí también vendrá especificado el tiempo que van a requerir ustedes para regresarlo, para darle respuesta y regresarlo. Entonces, hay que apegarnos a eso. Ya también les expliqué que habrá un margen máximo de 1 minuto, y eso por temas de internet, porque sí es un problema. Y, profe, sí, después de una pregunta. En cuestión del examen, ¿sí? se lo vamos a subir a la plataforma de Classroom, o se lo mandamos por correo, o ya en el examen nos pone la indicación. No, mira, es un formulario, es un formato de Google y de Classroom, obviamente. Entonces, sí, así como lo van respondiendo, al final llega enviar. Les aparece el iconito donde dice enviar, y obviamente ahí le van a dar clic y ya me lo están regresando. Ok, profe. Obviamente, pues yo en el formato del examen, pues le estoy preguntando su nombre, su correo, todos los datos requeridos para identificar muy bien a cada uno de ustedes con su examen correspondiente. ¿Sí?
Sí, profe, está bien. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Bueno, parece que no. Entonces, nos estamos reuniendo. Yo básicamente el día del examen solo estaré pendiente para darle el cierre. Y en algún caso, si alguno no le llega, que no creo, esto debe de ser así. Es decir, todos los que están en la lista, y ya no es tiempo como para decir, es que yo no estoy en la lista. A todos ellos, a todos ustedes que están en esa lista de Classroom, les va a llegar el examen correspondiente. Entonces, siempre he visto en otras materias, he visto que se tarda, cuando mucho, 5 minutos. Luego, entonces, yo lo voy a enviar a las 11:55, para que ustedes a las 12 a más tardar lo tengan en tiempo y forma. Y nos apliquemos sin tratar de estar copiando entre nosotros. Obviamente que ustedes, pues como es en línea, pues podrán en su momento consultar notas, algún libro, pero acuérdense que el tiempo es una limitante. Sería el reactivo limitante. Entonces, aquí es importante considerarlo. Y si no hay más preguntas, entonces nos vemos el día del examen, pero en realidad ya sería en la clase próxima de el jueves, es decir, de hoy en 8. Nos reunimos. ¿La calificación no la va a arrojar en cuanto enviemos el cuestionario? No, la calificación, porque habrá algunas preguntas abiertas. Esas hay que calificarla, si es el caso, y entonces en automático muchas de las veces cuando son abiertas se las califica mal. Entonces tiene que ser revisada de forma manual una por una. Ok. Y para no enviarles resultados erróneos o respuestas que no, entonces lo mejor es yo reviso ya todo, y ya que esté todo en orden, ahora sí ya les daré la calificación adecuada. ¿Más preguntas? Bueno, entonces nos vemos. Por favor, revisen muy bien sus apuntes, el tema, los temas, y adelante. Mucha suerte. Échenle ganas. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, gracias, hasta luego, profe. Hasta luego.